por las dudas, por si alguno se equivocó, vieron que la clase pasada hubo una chica que pensó que era una clase, entonces, eh, como para que no se confundan, que la idea del grupo es obviamente entre todos ver lo que fueron dando en la semana, los temas, y si algo quedó eh, medio raro, si no lo entendieron del todo, bueno, ir ayudándonos para entender y comprender mejor. Eh, Así que nada, empezamos. Ustedes esta semana estuvieron viendo, bueno, los que se quedaron hasta tarde la semana pasada, no sé cuántos hay, vieron que empezamos a verlo de estado. La idea es justamente repetirlo, porque muchos se tuvieron que ir porque tenían otro grupo de estudio a las 6 o porque cursaban biología, entonces eh, ir dándolo y en última terminarlo a las 5:30 que, para que tengan un ratito para salir y descansar un poco. Eh, Así que nada, la semana pasada habíamos visto, bueno, habíamos comenzado a ver lo que era, o como ustedes lo tienen en el material, la cuestión del Estado. Y, así que la idea es darle otra vez este repaso y llegar a ver todo lo de los modos de producción y si nos da el tiempo intentar responder las preguntas que tenían ahora, más que todo sobre Marx, después sobre Adam Smith y todo eso, pero más que todo sobre el tema de Marx que es un poco complejo a veces de entenderlo. Bueno, nada, ¿se acuerdan que la semana pasada habíamos comenzado a ver lo que era el contractualismo y los contractualistas, y en eso íbamos a ver el primer inicio de Marx sobre el concepto del Estado y sobre Weber? Eh, Otra cosa, recuerden que si algo no se entiende o si quieren que repita, lo pueden decir en cualquier momento, así que no hay problema. Incluso si que ustedes quieren hacer un aporte, también. Eh, Nada, el contractualismo, antes de empezar a ver quiénes son los contractualistas, obviamente tenemos que ver qué es el contractualismo. El contractualismo es una teoría que explica que el Estado nació a raíz de que las personas tenían que hacer un contrato entre ellas. Este contrato iba a quitar ciertas libertades, pero a cambio iba a tener leyes que les garantizaran algún tipo de derecho o algún tipo de ventaja. Eh, Tenemos lo primero, a Hobbes, que Hobbes, eh, esta teoría plantea que hay un estado antes, un estado del hombre, antes de que exista el estado, como un estado en naturaleza, como seríamos normalmente. Entonces, cada uno de estos teóricos y políticos lo que hace es decir, bueno, antes de que estuviera el Estado, los hombres éramos así por naturaleza. Hobbes, que es el primero, que es el que hizo Leviatán, el libro, eh, lo que dice es que antes de que estuviera el Estado, nosotros salvajes en la naturaleza éramos egoístas, éramos malos, hacíamos una guerra de todos contra todos, porque queríamos más poder, sería, cada uno buscaba su propio interés, y entonces a raíz de esto surgió el Estado. Este pacto, digamos, este contrato entre individuos para renunciar a la violencia y que este Estado garantizara la paz y la seguridad, a cambio de muchas libertades. Por ejemplo, él habla de un Estado con un poder absoluto, es decir, que eh, va a tener tanto el poder como para reprimir y va a estar justificado, porque puede decir que eso es un acto violento eh, y que perturba la paz y la seguridad. También puede ser eh, quitar libertades individuales, quitar intimidades, tenerte vigilado, cosas así. Eh, es un Estado que va a tener un poder absoluto y que va a usar ese poder absoluto para garantizar esa paz y seguridad. ¿Se entendió más o menos? Si me dicen que sí, continúo con Locke. Bueno, Sí, sí, Cristian. dale. Ese fue Hobbes, con un Estado absolutista, podría decirse. Locke, que es el siguiente, él también nos habla de que el hombre antes tenía un estado de la naturaleza, antes del Estado, pero que
era distinto. El hombre no era malo, no era una guerra todos contra todos, no buscaba su propio interés, pero sí tenía derechos. O sea, tipo, antes de que estuviera el Estado tenía ciertos derechos que ya eh, se cumplían, por así decirlo, que eran el derecho a la vida, el derecho a la defensa de la vida, el derecho a la libertad y a la propiedad. Esos cuatro derechos serían. Y que el Estado, el contrato para crear el Estado surgió en base a que cada uno de nosotros renunciáramos a ciertas libertades y también al uso de la fuerza, por así decirlo, si bien no es que fuéramos todos malos y todos buscáramos la guerra de todos contra todos, a veces si, por ejemplo, no sé, yo tenía una aldea o algo así y otro quería venir y quitarme, bueno, ahí sí podríamos hacer el uso de la fuerza. Explica Locke es que renunciamos también a eso, pero el Estado tiene que garantizar a cada uno de esos derechos. El Estado, la paz y la seguridad como en el otro, tienen que asegurar también la conservación de la vida y su defensa, la propiedad y la libertad, pero va a tener un poder limitado. Básicamente esto es liberalismo, es decir, lo único en lo que va a incidir el Estado es garantizar la paz y la seguridad. Y Carlos, si porfa podés apagar el micrófono. Si no voy a apagarlo, me parece que vos podés silenciarlo, Ara. Ahí está. Gracias. No me he dado cuenta. ¿Por dónde iba? Ah, bueno, que el Estado tiene que garantizar la paz y la seguridad, pero que va a tener un poder limitado. O sea, el poder se basaría solamente en garantizar la paz y la seguridad y también en garantizar esos tres derechos que habíamos dicho anteriormente. Después, en lo económico o en qué tipo de propiedad vas a tener, no importa. Si tenés una o varias, eh, qué tipo de libertades tenés, eh, tienes que cumplir bueno, el derecho de la conservación de la vida y su defensa, pero después no va a interceder en lo económico, no va a interceder, sería una parte como si cada uno iría a la suya, garantizando esos tres derechos, la paz y la seguridad, pero cada uno iría a la suya. Por ejemplo, si a mí no me alcanza para tener alguna propiedad, bueno, no importa. Ponerle que tengo una propiedad que sería mi casa, que está toda mala, pero no podría aspirar a más por algún tipo de, no sé, plan o por algún tipo de eh, ingreso a una escuela pública, porque tampoco habría, ya que eso sería un poco ese poder limitado que tiene el Estado ahí. Sería un poco de liberalismo. De hecho, el Estado es liberal, el que plantea Locke. ¿Se entendió más o menos? Tengo los lentes sucios. Sería un Estado que también tiene que garantizar ciertas cosas, pero que no va a tener un poder absoluto, ni que va a manejar todo dentro del territorio, sería, sino que va a estar limitado. Ese es Locke, Hobbes Locke, serían los que vimos hasta ahora. Dale. Bueno, y por último tenemos a Rousseau. Rousseau básicamente es el que explica cómo sirve lo de la democracia directa. Prácticamente él plantea un Estado democrático. Él lo que decía es que antes de que existiera el Estado, nosotros, los hombres, los humanos, éramos buenos, compasivos, libres, iguales, pero que era la sociedad la que generaba las desigualdades cuando apareció la sociedad y las injusticias. Entonces, que el Estado surgió entre un contrato que hicimos las personas para someternos a leyes, leyes que garantizaran que todos fuéramos iguales y que todos fuéramos libres. Es decir, la igualdad, como se conoce normalmente. Y esas leyes serían la expresión de la voluntad popular. Es decir, ahí ya entraría, primero que se elegiría un gobernante como tal, el pueblo elegiría un gobernante, y también el pueblo podría decir qué tipo de leyes o qué tipo de leyes funcionan o no, y deberían estar o no deberían estar.
por ejemplo, no sé, a través de un plebiscito y cosas así. Básicamente ese es el Estado que dice Rousseau. Cambia con respecto a los otros dos, porque ya plantea que el poder, como sería, lo tiene el pueblo. Y el poder del Estado se limitaría a garantizar que todos fuéramos libres e iguales, igualdad en derechos y en otras cuestiones sociales. Y esos son los contractualistas, en realidad. Con eso terminaría el tema de contractualistas. No sé si hay alguien que quiere aportar algo, quiere decir algo, o si quedó alguna pregunta. Si no, continúo. Dale. Bueno, además de estas tres personas que tenemos que ahí, la teoría contractualista y los contractualistas, tenemos que ver Marx, los principios de Marx sobre el Estado y también eh, los de Max Weber. Así que continuamos. En último, como para que quede claro o explicar un poco, esto ahora, no sé si lo vieron en las clases, no puedo ver la clase de esta semana, el video, pero un poco tenemos que entender primero de dónde nació el Estado y cuáles fueron los distintos tipos de Estado que hubieron, eh, para después llegar a ver qué estados hubieron en la Argentina y en base a eso, cómo fue cambiando el modelo y el sistema de salud que hubo un poco. Entonces, eh, porque viste, a veces parece que no, que esta materia nos enseña cosas que son medio extrañas, medio voladas o que no son de enfermería, ¿viste? Y no nos lo explican en realidad, no nos explican para qué nos sirve aprender esto. Y ahí está la cosa, que tenemos que ver qué tipo de Estado vieron para después entender qué tipo de Estado vieron acá en la Argentina y eso relacionarlo al tema de la salud, que inclusive, eh, bueno, más adelante cuando ya veamos bien todo el tema del sistema de salud argentino y cómo fue cambiando con lo largo de los años, eh, vamos a ver también cómo estamos actualmente y eso, cómo todo lo que pasó sigue afectando ahora. Eh, un, poco, un poco va por ese lado, vieron como antes, la vez pasada y las primeras clases ustedes lo que vieron fue todo lo que era Menéndez no, Castellanos, Ferrandini, en base a cómo y qué conceptos de salud habían antes y eso cómo se puede aplicar ahora, bueno, se relaciona también con que eso también fue cambiando a lo largo de, de la historia y también en base al Estado. Ahí miro tu pregunta o lo que dijiste. Oh, sonido alguien. Derechos anteriores, claro. Depende de quiénes son los que lo dicen. Hay gente que decía que antes no había nada o que éramos salvajes, completamente malos, y que en base a eso surgió el Estado. Son distintas teorías que hay. En eso tenemos que aprenderla porque cada una de esas teorías, digamos que se aplicó a un tipo de Estado, porque inclusive, bueno, acá en la Argentina hubieron estados liberales, neoliberales, según lo planteaba Hobbes, en un momento había una especie de poder absoluto que, bueno, fue más que todo en las épocas de dictadura y demás. Y podemos ver que el democrático sería un poco el que estamos viendo ahora, más o menos. Entonces, un poco depende de qué teoría, de qué teórico sea y de qué parte del tema de la materia. Bueno, sigamos, me perdí. Bueno, Marx sobre el Estado. Ya vimos lo que dijeron otros sobre el Estado. Marx y Weber, en lugar de dar una teoría de cómo nace el Estado, ellos tienen una definición de Estado, en realidad. Ellos tienen una definición de qué es el Estado y para qué funciona. Weber, básicamente lo que dice
hay un escrito que dice que el Estado es aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio, o sea, el territorio lo remarca porque solamente actuaría ahí, es decir, Argentina solamente puede, el Estado argentino solamente puede eh, accionar dentro del Estado argentino, no puede accionar en otro lugar. El Estado es aquella comunidad humana que dentro de un territorio determinado reclama para sí el monopolio de la violencia física legítima. Básicamente él dice esto porque el Estado de alguna manera tiene el poder del monopolio de la violencia, tiene el poder de las fuerzas represivas, de la policía, de los militares y demás cosas. Y dice que es legítima porque el Estado puede o no decir cuándo es legítimo el uso de la fuerza. Es decir, por ejemplo, si hay una marcha o alguna concentración o inclusive algún tipo de vandalismo, él dice que el Estado en cierta manera lo permite hasta cierto punto eh, y después cuando se cansa, digamos, cuando dice, bueno, hasta aquí ya no más, sale él con todo el uso de esa fuerza represiva, de ese monopolio de la violencia, eh, a contrarrestarlo. Y de alguna manera la violencia que venía del otro lado no es legítima, pero la que él hace sí. Un poco eso es lo que dice. De hecho, más adelante él dice, acá, el Estado sufraga campañas a favor de la paz, vende y posee más armas que el conjunto de la ciudadanía. El Estado, cualquier Estado, intenta deslimitar la violencia ajena a sí mismo, pero en ningún caso deja de hacer uso de la violencia para autosustentarse. Es decir, que el Estado eh, también, además de legitimizar su violencia, la violencia que él hace, y deslegitimizar la violencia que hace otro, externo, eh, a su monopolio de la violencia, también dice que hace campañas de paz, por ejemplo, pero que en algún momento, por ejemplo, si no sé, hay una marcha pacífica o cosas así, puede salir a reprimir eh, y legitimiza esa violencia, como que dice que está bien, porque esa marcha pacífica podría haber sido eh, algún tipo de vandalismo. Eh, de alguna manera, lo que nos dice Weber es que, no sé si se acuerdan cuando vieron Maquiavelo, que Maquiavelo decía que dejaba como que la moral por fuera de lo político, que inclusive podía hacerse el uso de engañar a las masas, a la gente, al pueblo, haciéndole pensar que estaba con él la mayoría, y así en realidad se ganaba la mayoría cuando en realidad nadie estaba con él. Eh, de alguna manera eso es lo que dice, que el Estado a veces eh, hace campañas de paz a la violencia y cosas así, pero que es el primero en ser violento en algunas ocasiones. Y no solo podemos verlo en cuestión de marchas o cosas así, sino que también en cuestiones de la vida diaria. El Estado, la gente del Estado gana más, se sube el sueldo cada rato, cosas así. Inclusive, bueno, había una eh, noticias de que los alcaldes se suben el sueldo, muy poca gente en realidad que forma parte de ese Estado deja parte de su sueldo para otras cosas y entonces también Weber lo que nos dice es que eso también es una manera de ser eh, violento. O por ejemplo en el tema de las desigualdades, que el Estado también permite esas desigualdades a veces. ¿Se entendió más o menos? Es bastante, no es bastante complicado, pero es mejor darlo en ejemplos. Acuérdense que ese es Max Weber. Uy, ahí está. No. Acuérdense que este es Max Weber, no Marx.
Igual básicamente, o sea, como tal, básicamente el concepto que él tiene es: Estado es una comunidad humana que dentro de un determinado territorio reclama con éxito para sí el monopolio de la violencia física. Y que el Estado es la única fuente del derecho a la violencia, que el Estado también da ese derecho y tiene ese derecho de ser violento. Ese es Weber. Y Marx, por último, antes de pasar a ver bien los temas que vieron esta semana, me parece que tengo acá las preguntas. Marx también tiene un concepto de Estado, que el concepto de Estado es básicamente que el Estado puede ser tan democrático como quiere que sea, eh, podemos tener cierto tipo de participación, pero el Estado siempre va a beneficiar a las clases sociales. No, mejor dicho así, el Estado siempre va a ser funcional o va a ser la herramienta que tiene la clase social burguesa para mantener oprimida a la clase oprimida. Ese es básicamente el concepto que tiene Marx. Es decir, no importa qué tipo de presidente elijamos o, o qué hagamos o qué tipo de participación, si quitamos una ley, si quitamos otra, pero el Estado siempre va a mantener como ese status quo, va a mantener ese tipo de relación, la clase oprimida, oprimida, y la clase burguesa no va a estar oprimida. Por ejemplo, no importa que haya un cambio de gobierno, el Estado siempre va a ser funcional a la misma clase social. Puede que en algún momento se dé algún tipo de avance para la clase social oprimida, pero va a seguir estando oprimida. Más adelante, cuando ya empecemos a ver las preguntas de Marx, en una parte dice que en una parte del texto dice que Marx hace bastante énfasis en la extinción del capitalismo porque es el que mantiene ese status quo, digamos, y esa, esa opresión a una de las clases sociales. Ese es básicamente el concepto de Estado, o sea, así básico para que se entienda. Si les parece, ahora sí seguimos con eh, las tres primeras preguntas y la cuarta vemos la línea histórica de los modos de producción. Los que se quedaron en la clase pasada van a ver que la vimos, pero como no sabía bien cómo le iban a dar, ahora vi que está en la pregunta 4, entonces mejor la damos en la 4 y no al inicio. Aquí está. Bueno, seguimos si les parece. Lo último, voy a ir por agua, que se me olvidó ir antes, así que lo dejo un momentito. Bueno, ahí estamos. No sé si alguien empezó a responder las preguntas, si ya las tienen. Si alguno aquí quiere comenzar a leer y en última, eso que respondió lo vemos entre todos, a cómo podemos explicarlo así todos lo entendemos. No sé si alguno ya eh, hizo la primera pregunta, si la lee y podemos verla.
¿Alguno la tiene? Si no la tiene, igual la vamos a buscar acá, así que no se preocupen. Eh, pero después sí estaría bueno que, que, que lo que entiendan acá lo pasen vayan otra vez y lean el texto y puedan sacarla con sus propias palabras o lo que ustedes entiendan al menos. Eh, la primera pregunta nos dice, defina los conceptos fundamentales de la teoría marxista, técnicas de producción, perdón, fuerzas productivas y sociales de producción. Ahí está. Básicamente, para entender un poco la teoría marxista, que es bastante larga y bastante complicada, podría decirse, Marx, mucho de lo que dice en su teoría explica cómo funcionamos nosotros un poco como sociedad, eh, cómo estamos como sociedad en base a la relación que tenemos con el trabajo. Sabieron que la definición de modos de producción la explicó Marx, que él nos dice que el modo de producción es la manera que tiene una sociedad de producir, de distribuir lo que se produce y de cómo hacer el trabajo. Entonces él dice que, en parte de esta teoría, él dice que la relación que nosotros tenemos con el trabajo también marca cómo estamos como sociedad actualmente en el capitalismo. Bueno, eso obviamente Marx y Engels, que fue el otro la otra persona con la que lo escribió, pero casi todo se le atribuye a Marx. Fuerzas productivas sería eh, todo bien material, es decir, herramientas, maquinaria, terrenos, insumos, inclusive la misma fuerza de trabajo humana, necesarios para llevar a cabo la actividad productiva. Eso es, básicamente, o sea, no se vayan mucho por las ramas, eh, sino que intenten ir un poco más a lo concreto como para que se entienda mejor. Fuerzas productivas sería eh, todos los bienes materiales, herramientas, maquinaria, terrenos, insumos y el trabajo humano, la fuerza de trabajo, que son necesarias para llevar a cabo una actividad eh, productiva. Sin eso no hay actividad productiva. Es decir, podría ser desde el mismo trabajo que, no sé, podemos hacer nosotros en un campo, nosotros en un campo vamos a ser parte de esa fuerza productiva, el terreno va a ser parte de esa fuerza productiva, los insumos que tengamos, una azada, no sé, un tractor, cosas así, maquinaria que necesitemos también y otro tipo de herramientas. Todo eso va a ser parte de esas fuerzas productivas. Y no solamente puede verse en eso el trabajo, es decir, lo que se dice también es que la ciencia y la tecnología también forman parte de esas fuerzas productivas. La tecnología obviamente porque, bueno, ahora lo vemos en todo tipo de fábricas y la ciencia también, porque aporta a que exista esa fuerza productiva. ¿Se entendió? Sí, Qué bueno. Se me congela la compu, está muy mala, así que estoy esperando a que vuelva. Los sociales de producción, que es la otra de las preguntas, en realidad también podría explicarse eh, cuál es el tipo de relación que tenemos nosotros en general con la producción de una sociedad. No solamente puede ir a verse tipo las fuerzas productivas o la relación que hay entre las mismas, sino también la relación que tenemos nosotros de producción entre los explotados y
los que nos explotan, eso podría decirse. Vieron que Marx nos plantea la existencia de dos clases sociales, la burguesía y el proletariado. Nos dice que entre las dos hay una clase que es oprimida, que es el proletariado, que también es una clase explotada, y la clase explotadora, que son los burgueses. Eso también sería parte de los sociales de producción. Porque entre las dos clases sociales hay una diferencia del trabajo. Hay una diferencia, hay una clase social que tiene los medios de producción, que es la dueña de los medios de producción, la maquinaria, las empresas, las fábricas, y hay otra que lo único que tiene es eh, una fuerza de trabajo para ofrecer, no tiene nada más. Entonces, eh, entre la burguesía, que son los dueños de los medios de producción, y el proletariado, que son los dueños de su fuerza de trabajo, hay una relación de explotación, porque a su vez existe lo que se llama plusvalía, que sería eh, la diferencia que hay, eh, sí, la diferencia que hay entre lo que yo gano por determinado trabajo y lo que gana el burgués. Es decir, yo hago una silla, por ejemplo, en mi trabajo, yo hago una silla o 100 sillas, pero a mí no me pagan lo que valen esas 100 sillas, a mí me pagan las horas de trabajo que realizo. Entonces, esa diferencia de dinero se la queda la clase explotadora y ahí se genera la relación de explotación, más que todo. ¿Se entendió? Si me dicen que sí, si no, no. Y buscamos otro ejemplo. Eh, de una. También otra de las cosas que nos... Esa sería las relaciones de producción actualmente en el capitalismo. Eh, pero él también lo que nos plantea es que hay otro tipo de relación eh, que no se basa en la explotación, eh, sería una relación de colaboración recíproca, es decir, entre todos nos colaboramos, que ese fue el tipo de relación de producción que había en el comunismo primitivo, antes del esclavismo, antes del feudalismo, cuando nos separábamos en aldeas, cuando la tierra se trabajaba, pero la tierra no tenía un dueño como tal, sino que era de todos, y entre todos se trabajaba. Eh, Él también nos dice que eso es otra relación de producción que hubo en otro momento, y es la que plantea en el comunismo. Esas serían relaciones de producción o sociales de producción. Y después están las técnicas, que la técnica es la relación que se establece entre la gente y el medio de producción y el trabajo. El agente seríamos nosotros, o podría ser, no sé, un artesano, un cazador, eh, por ejemplo, eh, no sé, entre el artesano y el cazador, son el agente y el medio de producción es lo que van a trabajar. Puede ser la carne del cazador, puede ser la artesanía del artesano, pero también en las técnicas nos dice que hay una división técnica del trabajo, porque hay gente que hace diferentes cosas. Básicamente es eso. Son relaciones que establecen agente, medio de producción y proceso de trabajo, en los que hay división del trabajo porque hay gente que hace trabajos distintos. En eso di el ejemplo del cazador y del artesano, pero pueden haber miles más. Eh, en el que nosotros somos el agente, somos el que hacemos el trabajo, el medio de producción y el proceso de trabajo es el proceso que se va a realizar, eh, como en la artesanía, el proceso en el que se va a hacer una silla, por ejemplo. Son así cortitas. Prefiero hacerlas cortitas para que no quede mucha cosa. Pero si quieren, buscamos hacerlas más largas.
Esa sería la primera pregunta. Son algunas de esos conceptos fundamentales que, que hay en el marxismo. Si les parece, seguimos, si no, no. Ok. Miren que se me fue la página hasta arriba de todo otra vez. De una. La segunda pregunta, ¿alguien la hizo? Esta que hice. Uh, ah. Carlos, dijiste mi nombre. ¿Tienes alguna pregunta, Carlos? A ver si se me fue. Ah, dale. Ah, era una continuación de otra cosa. No había visto. La segunda pregunta que la tiene, lo de por qué es un problema la apropiación de los medios de producción y qué determina esta apropiación. ¿Alguno la tiene? Si no la podemos ver. Bueno, vieron que anteriormente decíamos lo de que eran los trabajadores los que realizaban el trabajo, los que tenían la fuerza de trabajo y los que la daban, y en eso los que hacían la mayor parte del trabajo. Por ejemplo, si yo hacía la silla, eh, era yo el que hacía la mayor parte del trabajo de la silla. Yo sacaba la madera, la lijaba, le daba la forma y por último pegaba cada una de las partes de la silla. Entonces en el texto hay una parte que dice, ¿por qué siendo los trabajadores los que arrancan las riquezas de la naturaleza y siendo los que producen nuevas riquezas, la mayor parte de estas riquezas va a parar a otras manos, a las manos de un grupo minoritario de la población, que era lo que les decía antes? Eh, Básicamente es lo de la plusvalía, de que los burgueses, esa minoría de la población son los burgueses, que se quedan con la mayor parte de la ganancia, digamos, eh, que hacen los trabajadores. Porque en lugar de pagarles por el trabajo que realizan o por el producto que realizan, pagan por el tiempo de trabajo. Entonces, más adelante dice, a esta pregunta solo podemos responder si nos preguntamos en manos de quién están los medios de producción, en manos de quién están los grandes minerales y en manos de quiénes están las fábricas y la tierra. Lo primero que podemos contestar es que no están en la mano de los trabajadores, sino que están en manos de los capitalistas locales y extranjeros y de los dueños de las tierras, que serían los terratenientes. Y sí, esto después se sube a YouTube. No sé si la semana pasada se subió a la clase, Ara, porque me habían preguntado. Eh, pero sí, la idea es que se está grabando justamente para que se suba a YouTube. Sí, sí, está, Ah, todavía no la subimos porque hemos de una. tenido varias cosas que hacer, Claro, pero sí, sí, las vamos a estar subiendo. Están dale, grabadas y bueno, esta también la estamos grabando, obviamente. ok. Bueno, habíamos quedado en decir que los medios de producción y los minerales y demás no estaban a mano de los trabajadores, obviamente, sino que estaban a mano de los capitalistas locales extranjeros y de los dueños de la tierra, también locales extranjeros. Y entonces dice, ¿por qué es importante que nos hagamos esta pregunta? Porque los medios de producción son, otra vez, porque los medios de producción son, como veíamos, las condiciones materiales de toda producción y también de toda sociedad. O sea, sin los medios de producción no se podría producir nada.
eso que decíamos, lo de los modos de producción, que era cómo se llevaba a cabo el trabajo, cómo se distribuye y demás, cae en gran parte en responsabilidad de quiénes son los dueños de los medios de producción. Son ellos un poco los que deciden cómo se hace el trabajo, quiénes hacen el trabajo y cómo se distribuye lo que, la producción de ese trabajo. Básicamente nos dice que estos dueños de las empresas, de las fábricas, lo que aquí nos dice capitalistas locales y extranjeros, son los que han logrado acaparar y mantener en sus manos esa gran parte de las riquezas, esos mismos medios, lo que también nos dice otra cosa, que no es que ellos se queden contentos con tener algún tipo de competencia, digamos así. Si sale otra empresa, otra fábrica que haga el mismo trabajo, si sale otra minera que haga el mismo trabajo cerca, ellos también lo que quieren va a ser acaparar más. Entonces pueden comprar esa fábrica o pueden hacer la competencia tanto hasta el punto de cerrarlo, es decir, no como si yo quisiera competir contra Coca-Cola y sacar mi propia marca de bebidas y ponerle, no sé, bueno, no se alcanza a leer nada en este vaso, Oficia Cola, eh, con mi propio sello, con mi propio sabor, todo, inclusive puede que hasta sea mejor, no sé, pero ese capitalista, ese dueño de una empresa fábrica, es un ejemplo, solamente dejarlo así, no se va a sentir feliz, no porque yo le dé, o sea, le quite algún tipo de riqueza, capaz que nada, pero quiere tener más. Entonces quiere en algún momento también o tener mi empresa y comprarla o hacerme tanto la competencia hasta el punto que yo ya no pueda ni sostenerme, ni sostener mi empresa ni nada. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Ok. Más abajo dice, nos da el ejemplo de notificaciones que me llegan y me hacen perder. ¿Dónde estaba? Más abajo nos da un ejemplo de un campesino que es dueño de un pedazo de tierra, como dijimos antes, suficientemente grande que le permitía vivir de sus frutos a él y a su familia, y dueño de sus propias herramientas y demás. Este campesino que tiene este pedazo de tierra suficiente para él, para su familia y demás, puede dedicarse a trabajar para sí mismo y no necesita ir a ninguna parte a ofrecer su fuerza de trabajo. Pero hay una situación muy distinta en el campesino que no tiene tierra. Aquel hijo de, no sé, familia de pequeños agricultores, como se dice acá, familia que no tiene tierra. Este campesino se ve obligado a buscar trabajo en los alrededores y a ofrecer su fuerza de trabajo al dueño de la tierra. El campesino sin tierra, para no morirse de hambre, se ve obligado a aceptar las condiciones de trabajo que le ofrece el patrón. Eso en base a que no hay muchos lugares a los que pueda ir a trabajar, porque los dueños de la tierra justamente tampoco es que se van a quedar felices con tener poca tierra, sino que cada vez van a querer más y más hectáreas. Entonces, en algún lugar, ese campesino al único que va a poder pedir de trabajo es a ese, porque es el dueño de todas las tierras que hay en el lugar en el que vive. Y normalmente, lo dice el mismo texto, debe aceptar trabajar por un salario muy pequeño que le ofrece el patrón. Eso también sucede con los trabajadores industriales, que para poder vivir necesitan ofrecer su fuerza de trabajo a los capitalistas. O sea, básicamente nos dice que en algunas ocasiones ese campesino que no tiene tierra o ese asalariado, mi perro, Hachi, perdón,
o ese obrero que no tiene ninguna otro medio para vivir, tienen que ofrecerse sí o sí al único que les puede ofrecer trabajo, que puede ser un capitalista o un trabajador o un terrateniente, sea por la paga que sea poca o casi nula. Entonces, un poco para responder a la segunda pregunta, ¿por qué es un problema la apropiación de los medios de producción y qué determina esta apropiación? Es un problema porque esos dueños de los medios de producción terminan siendo los mismos que terminan siendo los mismos que definen cómo se va, primero, cómo se va a determinar esa apropiación, porque son los que van a buscar cada vez más, y van a estar en control de todo. Serían lo que se dice ahora los grandes monopolios, que inclusive se ve en las mismas, no sé, muy sencillo es verlo, la otra vez salió en internet, que había una de las empresas de internet de Estados Unidos que no permitía que hubieran otras. Entonces cada vez iba comprando más y más empresas para ser la única que podía ofrecer un servicio. Entonces, son los mismos capitalistas locales, extranjeros y los terratenientes los que ofrecen, los que determinan esa apropiación. ¿Quiénes tienen los medios de producción? Y también los que determinan un poco cómo se va a vivir, o cómo van a vivir algunas personas, porque son los que determinan los pagos en ciertos lugares, los que determinan cómo se distribuye lo que se produce, a qué precio, de qué calidad y demás. ¿Se va entendiendo más o menos? Es bastante complicado porque ya aquí empiezan a haber muchos otros factores. Si no se entiende, vamos a darle otra vuelta. Pero si se entendió, seguimos. ¿Se entendió? Tengo que ir por más agua. Ok. Seguimos entonces. La 3. Ah, bueno, otra cosa. Dejo mi número ahí por las dudas, porque viste que a veces hay cosas que no se entienden, o capaz nos da vergüenza a veces preguntar. 415 341. Ahí está, soy yo. Así que me pueden escribir por si tienen alguna otra duda o quieren algún otro tipo de ayuda. Eh, les respondo. Eso sí, a veces me demoro un poco porque no siempre estoy pendiente del WhatsApp, pero les respondo. Eh, 3 nos dice, para Marx, eh, para Marx, ¿cuál es el motor de la historia? Lo que permite la transformación de las sociedades. Básicamente, nuevamente decirlo, eh, Marx esto lo dice en el encabezado del Manifiesto Comunista, y dice que el motor de la historia es la lucha de clases, que básicamente es lo que ha hecho. Este conflicto, la lucha de clases, se ha visto en todos los modos de producción, nos lo dice Marx. Todas las sociedades han tenido clases sociales. En el esclavismo, lo vamos a ver ahora más adelante, estuvieron los esclavos y los amos, después estuvieron los señores feudales, los campesinos, estuvieron los varones y los siervos,
maestros, oficiales, y ahora están los proletarios y los burgueses o la burguesía. En una sola palabra, lo dice el mismo, opresores y oprimidos. Frente a frente siempre y empeñados en una lucha ininterrumpida. Velada unas veces, otras francas y abiertas y otras veces secretas, podría decirse. Básicamente, él lo que nos dice es que esta lucha de clases siempre ha sido la que ha dado los cambios sociales en cualquier momento de la historia. Ha dado, por ejemplo, uno de los ejemplos más claros que lo vamos a ver ahora, eh, la Revolución Francesa. También otro de los ejemplos que puede ser fue la misma revolución, las revoluciones que hubieran en toda Latinoamérica. La guerra que hubo en Estados Unidos cuando en un bando estaban los que estaban en contra de que estuviera el esclavismo y los que estaban a favor de que siguiera. Entonces, nos dice que primero que estas dos clases sociales siempre son antagónicas, que nunca van a conseguir encontrar algo en lo que 100% concuerden. Eh, y básicamente eso va a terminar él lo dice, él mismo lo dice, que va a permitir llegar al comunismo en algún momento, que va a ser cuando no existan esas clases sociales. ¿Se entendió más o menos? No solamente puede ser en esos momentos históricos, sino que inclusive puede verse, no sé, en batallas, por así decirlo, más o menos políticas o sindicales. Eh, por ejemplo, cuando los trabajadores lucharon para que en lugar de hacer 16 horas al día, el momento en que trabajen, que sean 8. Las luchas que hubieron por subir el salario que ganaban, por realizar algunos cambios de gobierno. Básicamente nos dice por eso que siempre van a ser antagónicos porque, como decíamos antes, está la relación de explotado y explotador. Entonces siempre va a haber una clase que va a estar oprimida, que va a estar explotada, que no quiere serlo más, y la clase explotadora que disfruta de ciertos privilegios y por eso no quiere que la otra clase eh, avance. Un poco por eso nos dice que es antagónico. Y un poco por eso también nos dice Marx que el motor de la historia es la lucha de clases. Y porque ahí mismo se ha visto que eh, ha transformado la sociedad y ha transformado la historia en algunos de esos ejemplos que le dije. ¿Se entendió? Así seguimos. Que ya casi terminamos. Va, en realidad ahora toca lo más largo. Eh, bueno, seguimos, hay que meterle. Esperen, voy por más agua, se me acabó otra vez. Eh, porque ya nos queda poco tiempo. Igualmente la clase de la semana que viene también vamos a estar, así que eh, podemos retomar un poco en esto. Eh,
Me tuve que cambiar de lugar también, pero no importa. Recuerden, no sé quiénes están de los que estaban la semana pasada, pero esto ya lo vimos más o menos. La cuarta pregunta es, defina qué es un modo de producción y cuáles son. A mí me hubiera gustado verlo hasta el inicio, pero porque nos hubiera permitido explorar un poco más y entender un poco mejor eso que vimos ahora, pero no importa, sigamos. Como les dije antes, un modo de producción, como lo dice Marx, es eh, cómo se distribuye lo que se produce, cómo se produce y cómo se realiza el trabajo en una determinada sociedad, no importa en cuál. Ahora, a lo largo de la historia, hubieron distintos tipos de modo de producción. No es que siempre vivimos en el capitalismo como estamos ahora, sino que fue cambiando a lo largo del tiempo. Primero que todo, estuvo el comunismo primitivo, que fue como les dije antes. Normalmente nos distribuíamos en tribus, trabajamos la tierra no era de alguien en específico, sino que era de todos. El trabajo principalmente era agrícola, también se hacía caza y demás, pero principalmente se concentraba en la tierra. No había clases sociales, eh, porque todos los que, digamos, todos los que estaban en una misma aldea, en una misma tribu, eran, por así decirlo, una misma familia, pero no había una diferencia de clases sociales. Con el tiempo eso cambió, eh, empezaron, podría decirse, a aparecer ciertas personas, ciertos líderes de las tribus que dijeron, bueno, esta tierra es mía, trabajen para mí y cosas así. Y con el tiempo eso terminó dando paso primero al esclavismo, que en el esclavismo sí hay dos clases sociales. Eh, recuerden, no sé si tienen ahí los apuntes o si tienen ahí algo para apuntar, pero esto, la mejor manera de estudiarlo es a través de una línea histórica. Igualmente me parece que en el material lo tienen, al menos yo lo tenía en el mío, por las dudas, por las dudas. Y por si lo prefieren estudiar así es mejor. Lo que hago es decir el modo de producción que hay y cuáles son las características. Es decir, por ejemplo, ahora en el esclavismo tenemos dos clases sociales, los amos y los esclavos. Los esclavos eran, eh, no eran sujetos de derecho, eran considerados objetos, vivían en las casas de los amos claramente, eh, les daban de comer y tenían un lugar donde dormir. No era obviamente una cama, sino que normalmente eran en el piso, obviamente estaban encadenados, no podían huir ni nada de eso. Eran intercambiados a veces eh, por otro tipo de bienes, como mismo se decía, eran objetos, no eran personas. Entonces eran intercambiados y eran los que realizaban el trabajo, que el trabajo seguía siendo agrícola en la tierra, más que todo. Y bueno, los amos, mientras eso se concentraban en otra cosa. Ahora, ¿qué pasó con el esclavismo? Bueno, principalmente el esclavismo se dio en base a esos distintos imperios. Vieron que está el imperio romano, que iba a atacar una ciudad y los sobrevivientes de esa ciudad los tomaba. Principalmente eran mujeres y niños, a veces también hombres, pero como la mayoría de los hombres eran guerreros, eran casi siempre los que morían o a los que mataban. Los trasladaban de esa ciudad que habían invadido y que habían destruido principalmente a su tierra, y ahí podían comprarse los esclavos o intercambiarse. Y así un poco fue como se fue generando. Vieron que, eh, por ejemplo, tenemos Troya, que una película que nos lo muestra, inclusive una serie también, que a los sobrevivientes de esa invasión a Troya fueron esclavos. Entonces un poco así fue como se expandió el esclavismo, principalmente en Europa, eh, y cómo se dio. Las características principales serían que estaban esas dos clases sociales, que el trabajo era la tierra, y un poco el contexto de cómo se dio, para entenderlo. ¿Se entendió el esclavismo?
Sí. Dale. Bueno, la semana pasada un poco también el esclavismo lo que habíamos dado era dar a entender cómo funciona lo que habíamos visto antes de Castellanos y de Ferrandini, el proceso salud, enfermedad, atención. Es decir, qué se creía acerca de las enfermedades, qué se creía acerca de quiénes eran los que la trataban, como para empezar a relacionar, porque un poco esta materia al final, cuando la tengan que cursar y cuando la tengan que rendir, digo, eh, les va a pedir eso, que relacionen. Igual es corto. Las enfermedades normalmente, si bien en bases me parece que ustedes van a ver un poco sobre distintos tipos de remedios y demás, que hubieron, o sea, de libros históricos, de sociedades antiguas que hicieron muchos avances en lo que era medicina y salud, principalmente lo que nos dice es que los que lo trataban no eran médicos, obviamente, eran sacerdotes, más que todo. Y el origen que se le daba a alguna de las enfermedades es que eran unas maldiciones de dioses, eran por dioses. Entonces, algunos tipos de esos tratamientos que se le daban o atenciones que se le daban a esas enfermedades eran desde, no sé, podían haber sido cosas naturales, ungüentos naturales, remedios naturales, pero también eran muy ligados a lo que era lo divino. Entonces también podían ser algún tipo de, no sé, sacrificios. Vieron que en las mismas series eh, de esas de antiguas que tenemos, vemos que en algunos lugares se hacían sacrificios para, no sé, calmar la furia de los dioses, para eh, tener, no sé, buena suerte en los viajes y demás cosas. Bueno, así también era algunas de las ideas que se tenía sobre el tratamiento de ciertas enfermedades. Y si lo relacionan con la lepra, que la lepra es principalmente una enfermedad que se dio bastante en el esclavismo, hay textos que te dicen que se les hacía un entierro ritual, es decir, que no los trataban, sino que los daban por muertos, y que a ese enfermo, a esa persona que se le había dado por muerta, les daban un collar que tenía un cencerro o una campana, y tenían que agitarlo cada vez que iban a alguna ciudad. Y los echaban de las ciudades, obviamente. Así que un poco como para poner en relación esos dos temas que estamos viendo, eh, esa era una manera que esa era la manera en la que trabajaba el proceso salud enfermedad atención en este modo de producción. Así que pasamos al feudalismo. Que el feudalismo, eh, una diferencia bastante grande con respecto al feudalismo del esclavismo es que ya hay una religión eh, como tal impuesta, sería, que está por encima de los demás, que era el catolicismo, cristianismo. También tenemos las clases sociales distintas, pero ahora es más complicado. No podemos decir solamente son dos, sino que hay más. Es más fácil entenderlo en una pirámide, donde en la punta está el rey, que el rey era supuestamente el elegido de Dios. Debajo del rey está la nobleza y el clero, que la nobleza, bueno, pueden ser desde familiares del rey, duques, duquesas, baronesas, varones y demás, hasta el clero, que sería sacerdotes, como tal ya gente relacionada con la iglesia. Por eso mencionaba lo de antes de la religión ya como tal. Abajo de la nobleza y el clero estaban los señores feudales, que los señores feudales podría decirse que son terratenientes porque eran los dueños de la tierra, eran de grandes extensiones de tierra. Es decir, por ejemplo, hay un señor feudal de Santa Fe, como ejemplo de la provincia de Santa Fe, hay un señor feudal de Buenos Aires, hay un señor feudal de Mendoza y así. Es un ejemplo.
y abajo de los señores feudales, que eran los dueños de las tierras, están los campesinos y los siervos, que normalmente son los que hacían el trabajo agrícola. Es decir, el señor feudal le daba a los campesinos un lugar donde vivir y una pequeña hectárea de tierra que trabajar. Ellos trabajaban y gran parte de lo que producían tenían que dárselo a él, no recibían ningún tipo de paga, eso también es otra de las características, no recibían ningún tipo de paga, pero sacaban de eso mismo que ellos producían una pequeña parte para sobrevivir. O sea, ya hay una diferencia de que en el esclavismo directamente no eran personas, a que acá les dan protección, un lugar donde vivir y un lugar que trabajar, pero no, eh, obviamente no en las mejores condiciones, no tenían acceso a educación ni a salud, eh, y toda su vida van a ser campesinos, obviamente, pero eh, tenían un avance, por así decirlo. Se entendió más o menos el feudalismo. Inclusive vieron que en el texto, en el largo, no en el de Harnecker, sino en el otro, el de Marx, van a ver que un poco la parte dice que en realidad el poder como tal, inclusive me parece que lo dijeron en la clase, en una de las clases lo vi, recaía más que todo en los señores feudales, porque los señores feudales en sí tenían ejércitos propios, inclusive a veces entraban en guerra por territorio con otros señores feudales y el rey estaba como ahí, sería, no intervenía. Y el rey también recibía parte de lo que los señores feudales recibían de los campesinos, parte de esas riquezas. ¿Se entendió más o menos el feudalismo? Sí. Bueno, y ahora un poco se respondería con la pregunta de abajo, que es explicar las condiciones de el pase del feudalismo al capitalismo, que básicamente son dos. Lo que permitió llegar al capitalismo como ahora fue primero la aparición de una nueva clase social y segundo la creación de la máquina de vapor. La aparición de esta nueva clase social es en algún momento a fines del feudalismo empezaron a aparecer comerciantes que recorrían las distintas ciudades, distintos pueblos en caravanas. Obviamente ya había aparecido la moneda como tal, no era solamente a través de trueques el comercio, por así decirlo, sino que ya había aparecido la moneda. Entonces estos comerciantes empezaban como a acumular dinero, bastante dinero, pero no encajaban en esa pirámide de clases sociales que teníamos antes. No encajaban como señores feudales porque no eran dueños de tierras y no encajaban como nobleza ni como rey, obviamente, ni como campesinos, porque no trabajan la tierra. Entonces, con el paso de tiempo, esta clase social, que eran la naciente clase social, que eran los mercaderes, se convirtieron en burgueses, porque ya ostentaban mucho poder. Eh, de alguna manera empezaban a competir contra la nobleza, pero seguían sin encajar en esta pirámide. Entonces, la aparición de esta nueva clase social significó un rompimiento de la normalidad que había en ese momento, es decir, un rompimiento de cómo se trabajaba inclusive, porque ellos ganaban dinero de otra manera, sobrevivían de otra manera, que eso terminó con la unión de los burgueses y del campesinado para combatir a la monarquía y crear un nuevo cambio social, crear un nuevo tipo de sociedad sería. Por eso se vio esa necesidad de que
esa organización social que había antes estaba quedando corta y ya no servía al progreso, digamos así. Y fueron los burgueses junto al campesinado los que lucharon contra la monarquía y eh, trajeron ahora este nuevo progreso. Dale, Aima, igual ya casi terminamos, no alcanzamos a responder todas las preguntas hoy, pero le vamos a dar otra vuelta la semana que viene, por el tiempo, para que tengan un descanso y demás. Pero igual respondimos 5 o 6 de las 9 que tenían, así que un poco avanzamos. Eh, en última, ya saben, ahí tienen mi número, por si quieren tienen alguna otra pregunta, me escriben. Bueno, ahí vimos lo de la Revolución Francesa, iba a decir burguesa, eh, que tuvo que suceder para cambiar la manera en la que se realizaba el trabajo y en la que se organizaba la sociedad. Si bien siguen existiendo reyes y siguen existiendo monarquías, como tal, el poder ahora recaería un poco en los burgueses o en la burguesía. Eh, Ahora, pasamos a la otra de las condiciones que permitió el pase del feudalismo al capitalismo, que fue la creación de la máquina de vapor y que más adelante trajo las dos revoluciones industriales. Todo eso, lo que también trajo fue una manera en el cambio de hacer el trabajo de las cosas. Es decir, por ejemplo, yo hacía 100, no sé, 100 sillas en un día o 100 remeras en un día. Una máquina puede pasarme a más de 1000, a más de 1000 sillas o más de 1000 remeras, no sé. Entonces eso significó un cambio en la manera en la que se realizaba el trabajo y también en quiénes eran los dueños de esas maquinarias. Antes el poder, digamos, lo tenían los señores feudales que eran los dueños de las tierras. Ahora lo tenían los dueños de la maquinaria. Y antes se realizaba el trabajo en la tierra, pero con todo esto del cambio de la manera en que se realizaba el trabajo, el cambio de sociedad, la tierra quedó como un poco a un lado. Y el nuevo progreso, las nuevas riquezas estaban en las fábricas y en las ciudades. Entonces ahí se generó la migración del campo a la ciudad, que la tenemos normalmente, o se puede ver en algunos libros y también en el material. Inclusive antes daban a ver una película que era Los Santos Inocentes, que era malísima, pero como que te marcaba esa de que el hijo y la hija de el campesino decían, no, acá no vamos a progresar más en este campo, y se iban a las ciudades. Ella terminaba estudiando, me parece, y él terminaba en la guerra, algo así. Entonces un poco se marca ese quiebre entre eh, el mundo antiguo y esta nueva sociedad y esta nueva manera de hacer el trabajo. A su vez, en la sociedad, las ciudades no eran como ahora, sino que empezaron a formarse alrededor de las fábricas. Iba la gente, los obreros, que ya serían obreros, no serían más campesinos, sino obreros, o proletariado también, eh, construían sus casas alrededor de las fábricas y después iban a trabajar a las fábricas. Entonces, tenemos un cambio en la manera de hacer el trabajo, ya no es agricultura, ya es en las fábricas, la aparición de la máquina, lo que cambia ahora, diría un poco quiénes tienen el poder, porque ya no lo tienen más porque los que tienen el campo, sino los que tienen la maquinaria, la aparición de dos clases sociales diferentes, ya no es la pirámide, sino que es la burguesía y el proletariado o los obreros, la migración del campo a la ciudad y la aparición de un salario como tal, porque ahora ya no es que yo te doy protección por trabajar en mi fábrica, sino que yo te pago, te doy determinada paga por la cantidad de horas que vos trabajas.
Esas serían más que todo las características del capitalismo que estamos viendo. Y la línea histórica de los modos de producción. ¿Se llegó a entender todo? Eh, no sé si se entendió por eso. Sí, Cristian. Dale. Bueno, como le dije antes, eh, la idea era terminar ahora a las 5:30 para que no se hiciera tan largo y como sé que algunos tienen clases o algunos tienen otro grupo de estudio y otras cosas, en lugar de que dure las 2 horas, mejor que dure 1 hora y media. eh, y en última esto lo terminamos de ver la semana que viene en la otra clase. Igual hicimos algún avance, respondimos algunas de las preguntas, el resto que queda de la parte de Marx, de Adam Smith, eh, lo vemos en la clase siguiente. Espero que les haya servido un poco. Eh, Andrea, queda grabado en YouTube, vos buscas Alda Enfermería y ahí está el canal antes, antes digo, entran y van a ver que hay clases de antes igual, bastantes grupos de estudio de otras materias también y de esta, por si quieren ver. Alda Enfermería se llama. Igualmente me imagino que lo van a publicar cuando esté, y de paso lo van a publicar en la página de Instagram, que está en Instagram. Así que nos vemos. Nuevamente espero que les haya servido y bueno, mi número también lo tienen ahí por las dudas. Si alguien me quiere escribir,